Mis hermanas y hermanos, estoy muy agradecido del Señor por tener la oportunidad de venir a participar acá con ustedes. En ese caso aquí que está un poco mojado. Y es importante destacar de que acá tenemos las valientes de David, no los valientes de David. Acá están las valientes de David, y qué lindo ver mujeres apoyando la obra del Señor. Allá es al revés. Allá nos faltan valientes como ustedes. Y la obra la llevamos a cabo los hombres. Es distinto. Pero hay algo importante que ver, que cuando el Señor toca el corazón y mueve al servicio de la obra, siempre hay personas en la familia y en nuestro entorno que están observando. Y en cierto modo, la iglesia tiene un propósito acá en la tierra, y cada uno de nosotros como miembros de la iglesia también tenemos una misión: dar testimonio para ganar a otros. Así que lo voy a invitar a que oremos al Señor antes de comenzar y rogar a nuestro Padre Celestial su dirección. Oremos. Padre Todopoderoso, le damos muchas gracias, Señor, por este lindo tiempo delante de su palabra. Y rogamos también que usted pueda edificar nuestras vidas por medio de su sano consejo. Señor, reconocemos que necesitamos tanto de usted. Y sabemos también de que usted desde el cielo mira nuestras vidas, ve nuestro conducir y nuestros corazones, y en base a su misericordia nos juzga. Dice la palabra, Señor, su palabra, que usted no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, y tampoco nos ha dado conforme a nuestro pecado. Por lo mismo estamos agradecidos por esta verdad, pues sabemos que grande es su misericordia y su fidelidad. Rogamos que a esta hora usted obre por medio de su palabra y su Espíritu eterno para guiar nuestras vidas y edificar nuestros corazones. Muchas gracias le damos, Señor, por Cristo nuestro Salvador. Amén. Según me comentaba y nos comentaba el pastor Antonio, estuvieron viendo eclesiología y el día de hoy tenían instituto, ¿cierto? ¿Cuándo era el instituto, cierto? Viernes. El viernes. No hay instituto. Y de acuerdo a esto mismo van terminando con la eclesiología, y creo que queda una lección más. Claro, como un repaso. Una predicación. Y de acuerdo a esto, nos pidió el pastor que pudiésemos, en cierto modo, apoyar con relación ya al término de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el organismo viviente de creyentes en Cristo, desde el día de Pentecostés hasta el arrebatamiento. ¿Amén? Amén. ¿O estamos en una iglesia renovada aquí? Amén, ¿cierto? Entonces, eso es lo que la palabra del Señor nos enseña a través de todo el relato del Nuevo Testamento. Ojo, porque en el Antiguo Testamento la iglesia no se menciona, a diferencia de algunas figuras que se pueden vislumbrar supuestamente. Pero la iglesia se menciona a partir del Nuevo Testamento, y la primera mención de iglesia está en uno de los evangelios. ¿Y qué evangelio es este? Mateo capítulo 16, versículo 18. Si quieren me pueden acompañar y vamos a hablar en cierto modo de la iglesia y el final de esta misma. Pero con relación a esto vamos a ver algo muy interesante que el Señor Jesucristo le dice a Pedro. Mateo capítulo 16, versículo 18 dice lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hasta ahí nomás. Entonces,
Primero podemos señalar que el Señor le da a conocer a Pedro que él, como una piedra viva, iba a ser parte de esta superestructura. Y en este caso, Pedro, como miembro de esta edificación, iba a ser parte también del fundamento de ella. El domingo estuvimos compartiendo con relación a Hechos de los Apóstoles, porque en el relato de los Hechos podemos ver cómo va progresando el poder y la expansión del Evangelio. Y vemos que los judíos se empiezan a predicar entre judíos. Y donde iban los discípulos, en su mayoría judíos, iban y buscaban a los judíos y les predicaban a los judíos. Llegaban a otro lugar, producto de la dispersión, Hechos capítulo 8, y llegaban a otro lugar y le predicaban a los judíos. Hasta que en el capítulo 10 se encomienda de manera angelical a Pedro que vaya a Cesarea y le predique a un centurión romano. Un gentil, un hombre no judío que supuestamente, según el mismo relato bíblico, podemos ver que es abominable para los judíos compartir en la casa de los gentiles. Pero cuando él llega y predica el evangelio, Dios le da a conocer que su propósito no solamente era con Israel, sino que también con todas las naciones. Y eso es la iglesia. Por eso podemos decir que la iglesia es el organismo viviente de creyentes en Cristo, a partir de Hechos capítulo 2, día de Pentecostés, hasta el arrebatamiento. Amén. Qué importante estar seguro de esto. Pero, ¿qué es arrebatamiento? El arrebatamiento, que también es parte de nuestra doctrina, de lo que nosotros creemos y lo que la Escritura nos da a conocer, tiene tres pasajes principales. Porque no estamos sacando un texto fuera de contexto para enseñar un pretexto, que eso es una herejía, sino que estamos tomando la palabra del Señor para ver qué nos dice que en realidad Cristo viene. Amén. Amén. Entonces, una de las bases doctrinales para el arrebatamiento está en San Juan capítulo 14. Por lo tanto, le voy a pedir que observemos de manera rápida por el tiempo, porque lo vamos a hacer cortita, diciéndolo en buen chileno. San Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3. Tenemos lo siguiente. Y cuando lo tenga me confirma con un amén. Muy bien. Dice así: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, el Señor, la última noche, trasladémoslos a ese día, a ese acontecimiento, a ese momento. La última noche que el Señor estuvo con sus discípulos, le da las últimas instrucciones antes de ir a la muerte. Y dentro de este espacio tan íntimo, pero también tan complicado, Dios les da a conocer y les muestra apenas una luz con relación a lo que viene. ¿Por qué? Porque si vemos todo el panorama profético del Antiguo Testamento, en ningún momento, en ninguna de estas profecías se habló sobre la iglesia. ¿Y por qué podemos decir esto con tanta propiedad? Porque cuando los profetas
cada uno de ellos judíos, porque los profetas del Antiguo Testamento no son gentiles, son judíos. Cada uno de ellos profetizó del Mesías, profetizó del reino, profetizó de la tierra, profetizó de los juicios, profetizó de las naciones y del rey. Y cada una de estas profecías fueron marcando en cierto modo todo el panorama con relación a Israel. Entonces, el Señor Jesucristo tenía algo muy importante que decirle a los discípulos antes de ir a la cruz. Pero también les deja la señal de decirles, voy a volver para llevarlos donde yo voy a estar. Por eso dice el versículo 3, la última parte, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces les da a conocer que vendrá. El Señor Jesucristo va a la cruz, muere en nuestro lugar, resucita al tercer día y 50 días después, el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, porque el Señor Jesucristo fue crucificado en la Pascua. ¡Qué interesante! ¿Y por qué? Porque el Cordero Pascual es Jesucristo. Amén. Por lo tanto, en el momento en que se ofrecía el sacrificio, en ese momento el Señor estaba siendo crucificado por nosotros. Amén. Amén. Si no lo sabía, el Señor Jesucristo es el Cordero. Y por eso Juan el Bautista dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dando a conocer al Cordero que tomó nuestro lugar para limpiar nuestro pecado y darnos salvación. Entonces, esos 50 días después de la Pascua, nace la iglesia, día de Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés es la fiesta de las cosechas o la fiesta de las primicias. 50 días después de la Pascua, como fiesta solemne y santa convocación, a los judíos se les ordenaba que hicieran un feriado. Nadie podía hacer ningún trabajo de siervos o actividades en estas fiestas solemnes, que eran 7. Y una de estas fiestas principales es Pentecostés, que el día de hoy todavía la celebran los judíos ortodoxos. Y hoy le llaman el Shavuot. Entonces, celebrando la fiesta de las primicias, ellos traían sus ofrendas al Señor. Miles de personas llegaban a Jerusalén al templo, judíos de todo lugar, de Capadocia, de Frigia, Panfilia y de distintos lugares del mundo, tal como lo menciona Hechos capítulo 2. Personas de todo el mundo conocido hasta ese entonces. Y estas miles de personas congregadas en ese lugar ven la señal. Y el Señor permite que por medio de esta señal 3.000 personas reciban a Cristo. Nace la iglesia. A partir de ese momento comienza la expansión del Evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando se instituye la iglesia, los apóstoles ponen los fundamentos y comienzan a enseñar. Se empiezan a generar ciertos conflictos en la iglesia en el capítulo 6 y vemos que los apóstoles dicen, no es justo que nosotros nos dediquemos a servir las mesas, sino que necesitamos ayuda. Conforman a los diáconos para poder ministrar y servir. Y ellos se dedican a la oración. Empiezan a ser perseguidos y dentro de estos mismos diáconos habían hombres extraordinarios. Esteban y Felipe. Esteban testificando en Judea, toda la región del sur, con su capital, Jerusalén. Persecución de los cristianos. Había que matarlos para callarlos. ¿Y por qué?
Porque aunque los perseguían a muerte, los encarcelaban, los azotaban, ellos estaban dispuestos a predicar más y más. Aun con azote, con persecuciones, ellos predican. Ponen los fundamentos, instituyen iglesias, pero son perseguidos y tienen que huir de Jerusalén, salvo los apóstoles. Y vemos en el capítulo 8, Felipe predicando en Samaria, luego Pedro en Cesarea, después en el capítulo 11, Antioquía, Fenicia y Chipre, una isla del Mediterráneo. El evangelio empezó a recorrer todo el mundo. Capítulo 13, la iglesia de Antioquía, primera iglesia misionera en la historia de las iglesias, comienzan a enviar a Pablo y a Bernabé, y sucesivamente Pablo en distintos viajes, con Silas, con Lucas y distintos colaboradores, logran llegar con el evangelio a Occidente, que es Europa, a Asia, a algunos países de Medio Oriente. El evangelio se empezó a expandir y a llegar a todo lugar. La iglesia continúa. Y vemos que a pesar de la persecución y la muerte de algunos hermanos, el evangelio no se detiene. Amén. Pero esta iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tal como nos enseñaba nuestro querido siervo, tiene distintas órdenes y directrices que hay que seguir. Tiene un liderazgo conformado estrictamente bíblico, como podemos ver, los oficios, pastor y diáconos, los tipos de gobierno, tal como también lo ha enseñado nuestro querido siervo, ancianos y también pastores y obispos, y también la misma iglesia como organismo y cuerpo espiritual de Cristo, que es la cabeza, tiene funciones, dones espirituales. Creo que fueron 3 clases para hablarle de los dones. Cada uno de nosotros tiene una habilidad sobrenatural dada por Dios para ponerla al servicio de la iglesia. Amén. Amén. Ustedes, las valientes de David, tienen un don y un ministerio. Y están orando por obreros. Amén. Nosotros estamos orando por obreras. Amén también. Y nos gozamos, porque el Señor nos da dirección con relación a dónde hay que apuntar. Descubra su don, póngalo al servicio y verá la gloria de Dios. Entonces, vemos que este organismo viviente que es la iglesia, el pueblo de Dios, tiene características especiales. ¿Por qué? Porque no somos judíos. Jodidos somos. Eso sí, ¿cierto, pastor? Amén. Pero judíos no. Pero los judíos, ¿quiénes son? Son los descendientes de Abraham, pertenecientes a una de las 12 tribus de Israel. Y tienen una promesa dada por Dios. Y dentro de estas promesas o pactos irrenunciables y eternos que Dios hizo a la nación, quiere decir que Dios va a cumplir su propósito con Israel, sí o sí. Amén. Por eso dice 1 Corintios, no seáis tropiezos ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Desde el cielo el Señor ve 3 pueblos. Dios ve a los judíos, ve a los gentiles y a la iglesia. Judíos no somos. Gentiles fuimos. Ahora somos iglesia. Amén. Amén. Y de acuerdo a esto mismo, este mismo cuerpo que tiene una diferencia especial con Israel, tiene un término. Y todo este preámbulo y esta introducción es para llegar al arrebatamiento. Entonces, ¿qué es el arrebatamiento? El arrebatamiento es el momento donde nosotros vamos a tener un encuentro con el Señor. Amén. Amén.
Y hay una alabanza que dice, tomados todos de las manos con los brazos. Eso no lo dice la Biblia, pues no hay que estar cantando eso. Con los brazos abiertos, ¿no? Uno tiene que tener ojo con lo que va a cantar. Ese es del arrebatamiento. El Señor dice que nos va a transformar. Por lo mismo, hemos visto la base. San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Dios la última noche les dice a los discípulos, me voy, pero volveré por ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero este misterio, porque es un misterio que hasta ese momento yo creo que ellos ni siquiera lo entendieron. Estaban tan afligidos los discípulos porque el Señor ya les había anunciado 3 veces que lo iban a matar, que iba a ser entregado ante los principales judíos y que iba a ser llevado a la muerte y que iba a resucitar al tercer día. Y ellos estaban tan acongojados, y yo creo que era tanta información para digerirla, que yo creo que ni siquiera tomaron en cuenta. Porque si yo te digo, me van a matar, pero voy a volver, pero me van a matar, voy a hacer un colapso en mi cerebro y me voy a preocupar más porque lo van a matar. Y en este caso, ellos estaban tan turbados y tan acongojados porque sabían que el maestro iba a ser entregado y no iba a morir. Pero este misterio, tal como lo dice Efesios capítulo 3, se le reveló con los años a Pablo. Y tal como le decía, las profecías por medio de los profetas judíos dieron distintas señales con relación al trato de Israel y las naciones, al Mesías y las promesas que tenía que cumplir y que va a cumplir el Señor con su pueblo, con su nación escogida. Pero este cuerpo, organismo viviente que somos nosotros, la iglesia de Cristo, en ningún lado sale. Y vemos que después Pablo se le revela esto, y Pablo dice el misterio escondido desde el principio de las edades de los hombres es la iglesia. Y este organismo goza de bendiciones espirituales, al igual que Israel. Y los judíos no querían creer esto, porque el Señor hizo partícipe a los gentiles considerados como inmundos ceremonialmente para ellos, partícipe de las mismas bendiciones que ellos, coherederos de la gracia, benditos por la eternidad. ¿Y por qué? Porque en el milenio van a estudiar cristología. Cuando lleguen a escatología van a ver el milenio. Le estoy dando un bonus track. ¿Ah? ¿El milenio qué es? Es cuando el Señor Jesucristo vuelva a instaure su reino aquí en la tierra y gobierne con justicia y paz. Amén. Justicia perfecta de Dios aquí. Y esa justicia perfecta y ese poder, pero esa mano de hierro sobre la maldad, va a tener a todo el mundo derechito. Pues es Dios en la tierra. Pero la gente que entre al milenio va a gozar de bendiciones que nosotros tenemos hoy. Perdón de pecados, regeneración y vida eterna. Y ellos no podían entender esto. ¿Por qué? Porque estas bendiciones solamente eran para ellos. Pero después entienden que también eran para los gentiles, nosotros. Y este misterio que se le revela a Pablo con más detalle, luego él lo comienza a relatar a los hermanos de Macedonia. ¿Y cuáles son las iglesias de Macedonia? Los filipenses, los tesalonicenses y los de Berea. Y a estos hermanos de Tesalónica, Pablo les da algunas instrucciones muy importantes con relación al arrebatamiento. Y después el Señor deja todo el espectro
mucho más claro por medio de las epístolas. Y con relación a esto mismo podemos ver, si me acompaña, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y este es un pasaje que nosotros debemos manejar y entender muy bien, o tener la idea general para poder decir que Cristo viene. Amén. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Versículo 13 en adelante. Y vamos a desarrollar un par de ideas nada más para poder entender el contexto. Y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y vamos a dejar el versículo 18, stand by, a la espera. Eso quiere decir stand by. Entonces, arrebatamiento. ¡Qué lindo! Yo tomé la micro a las 6:30 para llegar aquí. Quería puro que el Señor me arrebatara en ese momento. Más de las 8 ya. Y la micro llena, y se llenó como 4 veces. ¡Qué horror! Y decía: Señor, no vendrás por si acaso. Y entonces vemos que hay una enseñanza que Pablo les da a los hermanos de Macedonia, los tesalonicenses. Porque hay una doctrina que empezó encubiertamente a entrar en las iglesias. La iglesia crece, se empieza a conformar, llega la herejía o la falsa doctrina. Y en este caso, los hermanos de Tesalónica fueron atacados con una doctrina que decía que la resurrección ya había sido efectuada. Por lo tanto, ya no había resurrección ni salvación para los muertos. Y entonces, ¿qué hace Pablo por medio de esta epístola? Les dice: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando vemos en el contexto aquí, la palabra dormir, precisamente aquí habla de los hermanos que están en la presencia del Señor. Cuando habla de dormir, en el Nuevo Testamento, se refiere al estado de reposo de los cristianos e hijos de Dios en las manos de nuestro Creador. Y hay una diferencia entre los que duermen y los muertos. Porque vemos en el capítulo 20 de Apocalipsis, del versículo 10 al 15, el juicio del gran trono blanco. Si quiere lo observa. Y hay algo interesante ahí. Que el apóstol Juan, por medio de la revelación, empieza a hablar de muertos. Y los muertos, grandes y pequeños. Y fueron abiertos los libros y fueron juzgados los muertos. Y empieza a hablar de muertos, muertos y más muertos. ¿Pudo observar el detalle? Se refiere a muertos. Pero acá habla de los que duermen. Entonces hay una posición espiritual diferente. No es lo mismo. Porque el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 20, del 10 al 15, es el juicio a los incrédulos,
que de todas las edades, del principio, desde el primer incrédulo hasta el último incrédulo, de la edad de los hombres, o del periodo de los hombres acá en la tierra, va a ser juzgado delante de Jesucristo. Y todos estos incrédulos son descritos acá en Apocalipsis como muertos. Pero acá en Primera Tesalonicenses habla de los que duermen. Entonces Pablo le dice a los hermanos, no ignoren con relación a esto, a los que están en la presencia de Dios ahora. ¿Por qué? Versículo 13. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, vemos una verdad importante acá. Porque si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación y vana sería también nuestra fe. Nuestra fe y nuestra confianza en la salvación futura con Cristo reposa en esta verdad eterna, que el Señor resucitó y nosotros también resucitaremos con Él. Amén. Amén. Entonces Pablo reafirma esta verdad y les dice, el Señor resucitó y así como Él resucitó, a todos esos que duermen los va a traer para esta reunión. Y dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Mire el versículo 15 y obsérvelo. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Y qué quiere decir esto? Que Pablo estaba tan seguro que el Señor venía. Tan seguro que sabía que el Señor venía por él. Por eso dice, nosotros ahora estamos aquí, pero el Señor nos va a llevar para reunirnos con los que Él traerá. Y en esta reunión, que se va a llevar a cabo muy pronto, porque Pablo tenía la seguridad y la certeza de que esto iba a suceder en cualquier momento. Qué lindo, ¿cierto? Esa seguridad de saber que el Señor venía. Y Él le dice a los hermanos, nosotros vamos a estar con ellos. Ustedes, tesalonicenses, y nosotros vamos a estar juntos en esta reunión. Amén. Y les declara que nosotros no vamos a preceder a esos que duermen, porque el Señor los trae y nos lleva y nos vamos a reunir en el aire. Dice el 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y yo tuve una gran lucha hace años atrás con esto. Porque yo me imaginaba, fantástico, bueno, para los dibujos animados y todo. Y yo decía, ¿cómo será, Señor? Y yo me imaginaba las tumbas y los cuerpos reintegrándose. Átomo por átomo, molécula por molécula, hasta ser formado en el cuerpo glorificado, semejante al Dios. ¿Y por qué me hizo? Se me prendió la ampolleta con relación a esto cuando leí Filipenses 3:21. Mire, no dejen el pasaje indicado, Filipenses 3:21, veámoslo de manera breve, porque cuando vi estos dos pasajes los relacioné y pude entender una verdad muy interesante. Dice Filipenses 3:21, 20 y 21. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Amén. Amén. Al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya,
por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, yo me imaginaba cómo el Señor empieza a formar molécula por molécula a los muertos, en una especie como de animación japonesa. Y como empiezan a formar a los cuerpos hasta llegar a un cuerpo glorificado, como el de Cristo. Y decía, qué maravilloso, alucinando yo, imaginándome el acontecimiento, y nosotros siendo transformados de este cuerpo a ese cuerpo glorificado para reunirnos con el Señor en el aire, junto con aquellos que están siendo resucitados. Y yo dije, Señor, qué extraordinario va a ser ese momento, porque nos va a reunir con Él y vamos a poder verle, y ahí vamos a poder cantar, tomados todos de las manos. No canté. No canté eso porque no lo dice. Y ve, Pablo, esta reunión en el cielo, en el aire, para estar por la eternidad con Él. No se hincha su corazón al saber esto. No le dan ganas de que el Señor venga ahora. Sería fácil, ¿cierto? Que el Señor viniera y nos llevara para estar consolados por la eternidad en sus manos. Pero cuánta pega nos queda por hacer. Porque esto es tan lindo. Porque tenemos esta verdad en nuestras manos de saber que el Señor viene. Amén. Amén. Pero eso no nos mueve. Cuando debiéramos tomar ahí al marido y decirle, reacciona, Cristo viene. A la esposa, a los hermanos, a los hijos, a todo el mundo, Cristo viene, despierta. Esto debiera movernos a predicar más y más. ¿Cuántos son 1000 tratados? ¿Cuántos son unos cuantos posters para entregar por acá? Nosotros salimos a evangelizar y los perros son usados con eficacia, mi hermano. Oh, los perros son... ¡Qué satánicos! Los perros son satánicos. Yo ahora estoy convencido de esto. ¿Cierto, querido padre? Oh, hemos sido grandemente rechazados por los perros. ¡Qué terrible! Y llegamos a una villa, entramos a una villa que era, entre comillas, católica, porque todos nos dijeron que eran católicos. No, soy católico, no. Pero por favor, un regalo. No, soy católico. Íbamos entrando a la villa, pusimos un pie así, y los perros, un escándalo que ni le digo. Horrible. Lo entiendo, pastor. Satánicos los perros. Pero hay que ir a predicar. No hay que tenerle miedo a los perros. Ya que ladráis tanto, le decía a un perro, que le decía un perro, así. Y salió la señora y le dije, señora, por favor, entre, lo que capaz que me mate esa bestia. Se puso a reír, él le puede hablar del Señor y entregarle un tratado. No hay que tenerle miedo a los perros. ¡Cristo viene! Amén. Y en relación a esto, predicar. Vamos por más. Valientes de David. No quiere decir que en nuestra iglesia no hayan siervas del Señor. En nuestra iglesia tenemos tremendas siervas. Pero también hemos visto la indiferencia de hermanas que se han conformado con quedarse en la casa. Y han tomado como excusa a sus hijos para no servir. Acá vemos lo otro. Hombres que ponen como excusa el trabajo y que están cansados para no predicar el Evangelio y servir al Señor. Tienen mucha pega. Viceversa. No hay excusa para servir al Señor. Amén. Cristo viene. Amén. Y en relación a esto, vamos a predicar. No vayan a ir a pelear con los maridos en casa, mi hermana. No estoy yo aleonándola, alentándola para que vayan a retar a su esposo, a su marido. Por favor, no lo hagan. Después me van a ir a buscar allá a Recoleta. ¿Dónde está el que estuvo incitando a la hermana? Entonces dice, versículo 17,
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y paralelo a esto, tenemos otro pasaje que a nosotros nos da a conocer algunos rasgos o antecedentes de cómo va a ser esto. 1 Corintios capítulo 15, brevemente. Ya se nos termina el tiempo. ¿Cuánto tiempo es decir? ¿Qué quiera? Entonces déjalo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. No pierda 1 Tesalonicenses, porque el versículo 18 es la conclusión. Capítulo 15, versículo 51. Primera Corintios capítulo 15, 51 dice así: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y esto es lo que le mencionaba. El Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y este es un antecedente muy interesante. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo tenía 33 cuando fue a la cruz. Probablemente, cuando el Señor nos resucite y nos glorifique, nos va a glorificar de 33. ¿Le gustó? Probablemente. ¿Por qué? Porque dice que va a ser semejante al cuerpo de la gloria suya. Por lo tanto, en su composición espiritual, en su poder, como lo mencionan los versículos a continuación, en su majestad, probablemente en su edad. Esa composición, ese poder, esa gloria, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Un cuerpo sin corrupción, incorruptible e inmortal. Y para describirlo, nosotros nos miramos, y en este caso hablo por mí. Todos los días yo quiero ser mejor para el Señor, pero siempre lucho conmigo mismo. Y mientras más me acerco a la Escritura, más me doy cuenta que soy tan incapaz. Y a la vez, tan ingrato, tan poco apasionado, tan poco entregado. Porque este es el espejo. ¿Sabe por qué, mis queridas hermanas y hermanos? Porque nosotros siempre podemos dar más. Pero cuando el Señor viene a nuestra vida y a través del espejo, que es su palabra, nos hace que nos veamos nosotros mismos por medio de su verdad, su luz, nos damos cuenta que podemos dar más y no lo hacemos. Cuando el Señor nos transforme, Dios nos va a liberar de esta naturaleza caída, limitada, anti-Cristo, antipalabra, antisantidad, antiverdad. Porque mientras más se acerca a la Escritura, usted se da cuenta que su peor enemigo es usted mismo, usted misma. Y que toma la Escritura, se pone a leer y le da sueño. Inclina las rodillas para orar y le dan ganas de ir al baño.
Su propio cuerpo está en contra. Mi propio cuerpo está en contra del servicio a Dios. Pero cuando el Señor nos transforme, vamos a ser libres de esto. Vamos a estar libres de esta cadena y de esta lucha interna que tenemos, como decía Pablo en Romanos capítulo 7. ¿No le dije yo a los perros? Medio escándalo que tienen ahí. Clamemos, por favor. Entonces, ¿qué podemos ver? Que nuestra naturaleza siempre y cada día se va a oponer a que le sirvamos a Dios. Pero cuando tengamos esta reunión con el Señor, ya no va a estar esa naturaleza caída, porque vamos a ser libres de la presencia de la naturaleza, del pecado en nosotros. Eso es la salvación futura. 3 tiempos de la salvación. Salvación pasada. Dios nos libra de la condenación del pecado. Salvación presente. Cada día el Señor nos libra de la esclavitud del pecado. Salvación futura. Arrebatamiento. Eternidad con Él. Dios nos libra de la presencia de la naturaleza del pecado en nuestras vidas. Amén. Amén. Y esto incorruptible y esto mortal será vestido de incorruptibilidad e inmortalidad. Vamos a ser libres de este cuerpo pecaminoso y esta naturaleza que se opone a la santidad y al servicio a Dios. Pero también vamos a ser libres de este cuerpo material y que también es limitado al espacio, al tiempo y a la materia. Una vez escuché esto de un hermano que me dijo que iba a ser tan increíble que íbamos a poder viajar por el espacio. Y yo dije, tiene un versículo este hermano para decir esto. Y me dijo, no lo tengo. ¿Pero por qué lo creo? Porque no vamos a estar sujetos a la materia, ni al espacio, ni al tiempo. ¿Y qué pensar? Quizás. No sabemos. ¿Cuál va a ser nuestra composición? Nuestra estructura. Este cuerpo glorificado. ¿Cuál va a ser el permiso que nos va a dar Dios? Quizás nos va a decir que anda a comprar a la esquina y vuelve. Con el vuelto. Quizás. No sabemos. No nos da detalles la palabra del Señor más con relación a esto. Pero de que va a ser glorioso. De que la eternidad junto a Él va a ser maravillosa. Y que Él enjugará toda la vida, como dice Apocalipsis. No va a haber más dolor, más llanto, sino que seremos consolados y le alabaremos por la eternidad, porque estaremos frente a Él. Pero hay algo interesante, que el Señor quiso salvar personas incapaces y llenas de maldad como nosotros, porque el Señor vino a los malos. Si nosotros nos podemos enumerar una lista de pecados y de errores que hemos cometido en la vida, ¿quién más, quién menos? Qué lindo el Señor. Amén. Pero también, con relación a esta misma verdad, porque la iglesia termina en el arrebatamiento, después vienen una serie de sucesos terribles. Hay una serie de acontecimientos terribles. Vienen guerras, vienen cataclismos, grandes matanzas, pestes y exterminaciones masivas. La cuarta parte de la tierra, de los seres humanos, mueren. Y vaya sacando el cálculo. La cuarta parte de millones de personas mueren. Después la cuarta parte de esa cuarta parte que quedó, mueren también. Y después la cuarta parte de la cuarta parte que quedó, nuevamente son exterminados. Millones y millones de personas comienzan a morir. Después del arrebatamiento. Hay una serie de sucesos y de juicios terribles.
Ojo también, hay un personaje que sale en la tele que anda hablando del Apocalipsis, que está saliendo en la mañana. Lo estuve yo observando también. Obsérvenlo, escuche todo, pero lea la Biblia. Hay que tener ojo con ciertos pensamientos bíblicos que algunos empiezan a transmitir a los medios, porque tienen un alcance masivo. Pero cuando Cristo venga, ¿por quién viene? Por su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Amén. Y si Cristo viene, ¿nos vamos? Amén. Pero esta persona que estaba hablando en la tele dijo, yo no sé si me voy. ¿Qué seguridad de salvación? ¿Qué argumento o fundamento bíblico hay para decir, cuando Cristo venga, no sé si el Señor me lleve? Por lo tanto, nosotros hoy somos responsables de tener asegurado el boleto al cielo con Él. Porque cada uno de nosotros sabe clarito que Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, en base a esto tenemos que estar seguros que nos vamos. Pero hay algo que es lo último. Volvamos a 1 Tesalonicenses. Y creo que el Señor es tan sabio que después de una gran verdad nos deja un gran desafío. Porque el Señor nos da una verdad y nos dice, esta es la verdad y esto es lo que hay que seguir. Pero después nos dice el desafío. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18 está el desafío. Para las valientes de David y para cada uno de nosotros. Dice, por tanto, y este por tanto encierra toda la idea anterior, queriendo decir con relación a todo lo antes dicho, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cristo viene, pero esto nos debe motivar a predicar. Primero, como decía mi hermano David, yo le habría puesto al sermón, cuando los pueblos oran, los ángeles se mueven, amén. Yo le puse Hechos capítulo 2. Era tanto lo que había que estudiar para poder estar a la altura de las circunstancias en el sermón, que no me preocupé en el título. Pero si usted quiere ahora, póngale nombre a su sermón. Cuando el pueblo ora, los ángeles se mueven. Y el Señor nos da a conocer por medio de su palabra, con relación a todo lo antes dicho, que nos debemos alentar. Hay harta pega por hacer. Yo vine hace 2 años atrás, me parece, y hace poco vine a un velorio. Sí. He venido en 3 oportunidades a este lugar. Y estoy seguro de que el Señor quiere algo especial a mí. Por algo plantó una iglesia en esta esquina, en esta cuadra. Porque los vecinos necesitan conocer al Señor. Porque el de negocio de ahí también. Porque en la cuadra. Porque los perros no nos tienen que dar miedo. Cristo viene. Amén. Y esto nos debe mover. Hay un siervo del Señor aquí. Si se van los hermanos, quedamos nosotros. Y no estamos solos. Tenemos al Rey de Gloria Amén. y a sus ángeles Amén. para ayudarnos. Así que en base a esta misma verdad vamos a orar. Y vamos a dar gracias al Señor por su palabra, pero también a pedir su fortaleza y su guía para seguir predicando el Evangelio, porque sabemos que oremos. Padre Celestial, le damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque usted nos ha dado un desafío.
Primero nos salvó, perdonándonos, nos limpió, nos dio una nueva identidad, Señor. Paz en nuestro corazón, bendiciones a nuestra vida. Nos da una promesa que vendrá, pero también nos alienta desafiando que nos alentemos con esta verdad. Señor, queremos tomar en serio este desafío que usted nos ha dado de predicar el Evangelio, pues sabemos que depende de nosotros en sus manos traer uno más. Ayúdenos, Señor, a traer uno más y así multiplicarnos. Señor, queremos pedirle ahora por uno. Pónganos uno, porque sabemos que usted viene. Y de acuerdo a esta verdad y esta urgencia, Señor, pónganos usted a uno para traerlo a esta, su casa. Y permita, Señor, que el tiempo que resta frente a esta verdad inminente podamos predicar y predicar hasta que usted nos lleve. De tal manera que el día que podamos verle a los ojos, a sus ojos santos y a su gracia eterna, Señor, podamos decirle, Señor, gracias, porque pude traer uno más y otro más y otro más a tu casa, Señor. Fortalezca a nuestro pastor, Señor. Bendiga nuestras vidas y ayúdenos a seguir adelante con el progreso y la expansión del Evangelio. En su nombre oramos. Por Cristo nuestro Salvador. Amén.